Buenos días, hermanas y hermanos. A través del tiempo se han desarrollado diferentes doctrinas sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, algunas con mayor y otras con menor justificación bíblica. Estas doctrinas se pueden resumir en la siguiente. La doctrina triteísta, que sostiene que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses separados, que comparten un propósito o naturaleza similar, pero no son un solo Dios. La doctrina subordinacionista, que sostiene que el Padre es el único Dios verdadero y es indivisible, existiendo como la única fuente de la divinidad. El Hijo es considerado un ser derivado o generado por el Padre y, por lo tanto, aunque sigue siendo un ser divino, su divinidad es inferior y derivada del Padre. El Hijo no es coigual y coeterno con el Padre. El Espíritu Santo en esta doctrina no es una persona separada, sino más bien un poder o energía que emana del Padre. La doctrina adopcionista, que sostiene que el Padre es el único Dios verdadero. Según esta visión, Jesús es un hombre común, desde su nacimiento, que en algún momento de su vida, generalmente señalado como su bautismo, fue adoptado por el Padre como su Hijo, debido a su obediencia y fidelidad a la voluntad divina. El Espíritu Santo, en este contexto, no es considerado una persona separada, sino más bien un poder o energía que emana del Padre. Las doctrinas unitaria, modalista, sabelianista y unicitariesta, que aunque presentan algunas diferencias entre sí, coinciden esencialmente en afirmar que Dios es un solo ser y una única persona, quien se ha manifestado a lo largo de la historia en tres modos, formas o roles distintos. Según estas doctrinas, Jesús no es una persona distinta del Padre, sino la manifestación visible del mismo Dios único, quien tomó forma humana sin dejar de ser el Padre en esencia. De acuerdo con esta perspectiva, cuando Jesús asciende al cielo, no existen dos personas divinas, sino que Jesús simplemente vuelve a su estado plenamente divino como el mismo Dios único. El Espíritu Santo, en este marco doctrinal, no es entendido como una persona distinta dentro de la deidad, sino como la presencia activa, manifestación o poder de Dios operando en el mundo. En consecuencia, estas doctrinas rechazan la concepción trinitaria de tres personas coeternas y cosustanciales, sosteniendo en su lugar que las distinciones entre Padre, Hijo y Espíritu Santo son únicamente funcionales y no personales u ontológicas. Y la doctrina trinitaria, que sostiene que existe un solo Dios en tres personas distintas, pero coexistentes y coeternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son plenamente Dios en cuanto a su esencia divina, voluntad, propósito y carácter, pero aunque coiguales, cosustanciales y coeternas en su naturaleza divina, son personas distintas en cuanto a sus relaciones internas, funciones o roles dentro del plan divino. A pesar de su distinción como personas, no hay división en su ser, ya que comparten la misma esencia. Al ser distintas personas, interactúan y se relacionan entre sí, amándose, comunicándose entre ellas y enviándose unas a otras, pero siempre permaneciendo unidas en su divinidad. ¿Cuál de estas doctrinas es consistente con lo que Dios nos ha dicho en su palabra sin que en ellas haya contradicción bíblica? La respuesta a esta pregunta es también la respuesta a nuestra pregunta:
¿El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses? ¿O un Dios que se manifiesta en tres formas diferentes? ¿O un Dios y tres personas distintas? Para dar una respuesta completa con todas las referencias bíblicas a través de las cuales Dios se ha revelado al mundo, tendríamos que escribir un extenso libro y usar un largo tiempo en su presentación. En este breve espacio de tiempo no podríamos pretender dar una respuesta completa y detallada a estas preguntas. Por eso, la respuesta bíblica a estas preguntas estará basada en los principales versículos de la palabra de Dios que sustentan o contradicen estas doctrinas, dejando por entendido que hay muchos más versículos que podrían utilizarse con este propósito. Para analizar bíblicamente las diferentes doctrinas, desglosaré la pregunta en sus principales componentes. Primero, ¿cuántos dioses existen? ¿Uno o tres? En este punto, la Biblia es muy clara, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que existe un solo Dios. Isaías 44:6 dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Santiago 2:19, que dice: Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Quienes sostienen la existencia de tres dioses diferentes, como dice la doctrina triteísta, están en contradicción con la Biblia y por lo tanto contra una creencia básica del cristianismo, que dice que la Biblia es la palabra de Dios. Al decir que hay tres dioses, desconocen también el primer y gran mandamiento de la ley de Dios, que en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vemos que bíblicamente está claro que existe un solo Dios. La segunda pregunta es respecto al Hijo. ¿Es Jesús Dios al igual que el Padre, que existe desde el principio como Dios y no creado por el Padre? Los que sostienen la doctrina subordinacionista dicen que el Padre es el único Dios verdadero y que el Hijo es un ser divino generado, derivado del y subordinado al Padre, lo que lo hace una divinidad inferior. Aunque para no decir que creen en dos dioses, dicen que el Hijo es una divinidad inferior, no consustancial ni coeterno con el Padre. Sin embargo, les es difícil explicar esto de un solo Dios mayor y un Dios inferior. Los adopcionistas, por su parte, dicen que Jesús no es Dios, sino que fue un ser humano adoptado como hijo de Dios. Contrariamente a lo que sostienen estas dos doctrinas, la palabra de Dios es clara en decir que el Hijo es cosustancial y coeterno con el Padre. Veamos lo que dicen algunos versículos respecto a la cosustanciabilidad y coeternidad de Jesús con el Padre. Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: Mirad,
que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús no tiene solo parte de la divinidad de Dios Padre, tiene la misma divinidad del Padre y por lo tanto es consustancial con el Padre. También Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, hablando de Jesús, el Verbo, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Claramente dice que Jesús es Dios y que existía desde el principio con Dios y por lo tanto es coeterno con el Padre. Apocalipsis capítulo 1 versículos 7 y 8 dice, refiriéndose a la segunda venida de Jesús: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús es el principio y el fin, y es todopoderoso. Es Dios desde el principio. No es una divinidad menor, ni mucho menos un ser humano adoptado como hijo por Dios. Jesús es Dios, al igual que Dios Padre, y no son dos dioses, sino un solo Dios. La tercera pregunta es respecto al Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo Dios o un poder o energía que sale de Dios? Veamos lo que dice Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo podemos identificar? En Romanos capítulo 8, versículos 9, 11 y 14, que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pablo nos dice en estos versículos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo y es el Espíritu de Dios Padre que mora en nosotros, que nos guía y nos convierte en hijos de Dios. En Hechos capítulo 5 versículos 3 y 4 vemos la identificación del Espíritu Santo como Dios y también como persona divina diferente de Dios Padre. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola
¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al decir para que mintieses al Espíritu Santo, lo identifica como persona, ya que si fuera solo un poder o energía que sale de Dios Padre, diría simplemente para que mintieses a Dios Padre. También lo identifica como Dios al decir que Ananías había mentido a Dios. Al ver que bíblicamente Jesús es plenamente Dios y que el Espíritu Santo es también plenamente Dios, ¿cómo explicamos la coexistencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo si existe un solo Dios único y verdadero? Existen dos grupos doctrinales, ambos basados en la palabra de Dios, que tratan de explicar esto. Un grupo está representado por las doctrinas unitaria, modalista, sabelianista y unicitarista, que en lo esencial sustenta que existe un solo Dios, que se ha manifestado y continúa manifestándose en diferentes modos o formas de acuerdo con el propósito de Dios en cada manifestación, y cuyas principales manifestaciones son como Padre, como Jesús o Hijo y como Espíritu Santo. Estas manifestaciones no son tres personas separadas, sino manifestaciones del mismo Dios que pueden incluso revelarse simultáneamente más de una de ellas. El otro grupo está representado por la doctrina trinitaria, que también sostiene que existe un solo Dios único y verdadero, pero que es al mismo tiempo tres personas diferentes, distintas unas de otras, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que en cada una de ellas está la plenitud de la deidad. Las tres personas, que llamamos la Santísima Trinidad, comparten la misma esencia divina. No tienen comienzo ni fin, son eternas, pero se distinguen por sus relaciones internas y funciones o roles que tienen en el plan de salvación. Habiendo visto bíblicamente que tanto el Padre como el Hijo, Jesús, y el Espíritu Santo comparten la esencia divina de un solo Dios, nos queda una última pregunta. ¿Son Jesús y el Espíritu Santo manifestaciones del único Dios? ¿O, siendo ellos en esencia divina, el mismo único Dios que Dios Padre, los tres son personas distintas, cada una con una función o rol diferente? El término manifestación de Dios en el contexto bíblico se refiere a la manifestación o revelación directa de la presencia, poder, voluntad o gloria de Dios a los seres humanos, la que puede ser en forma visible, audible o mediante eventos extraordinarios. Es como Dios se muestra ante el ser humano. Veamos lo que caracteriza una manifestación de Dios para ver si el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones de Dios o son algo más que una manifestación de Dios. Hay muchas manifestaciones de Dios en la Biblia, en especial en el Antiguo Testamento, aunque también las hay en el Nuevo Testamento. Génesis, capítulo 18, versículos 1, 2 y 22. Dice de Abraham que después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y continúa en el versículo 22 diciendo: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Dios, en la persona de Jesús,
ya que nadie ha visto el rostro de Dios Padre, junto a 2 ángeles se le apareció o manifestó a Abraham para decirle lo que haría a Sodoma y Gomorra. Dios se le aparece en forma humana, como un varón, para darle este mensaje a Abraham. En Éxodo, capítulo 3, versículos 2 al 4, Dios se aparece como el ángel de Jehová a Moisés en medio de una zarza ardiente. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Esta es también una manifestación visible y audible de Dios a una persona, en un evento extraordinario, en un momento específico, para darle un mensaje y una misión a Moisés. También en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, Dios en la persona del Espíritu Santo se aparece a los discípulos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dios, en la persona del Espíritu Santo, se manifestó a los discípulos, dándoles no solo la capacidad de hablar en otras lenguas, sino que les dio también sabiduría y capacidad de predicar el Evangelio al mundo. También en Hechos, capítulo 9, versículos 3 al 6, Dios en la persona de Jesús se aparece a Saulo en un resplandor de luz donde le dice lo que debe hacer. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Esta es también una manifestación de Dios a una persona, Saulo, para darle un mensaje y una misión. Podemos ver que en todas las manifestaciones de Dios a un ser humano, o incluso a un pueblo entero, hay un propósito. Por ejemplo, para transmitir un mensaje, para ordenar algo a su pueblo, para mostrar su poder divino o para ordenar una misión. Lo que tienen en común todas las manifestaciones de Dios al ser humano es que muestran una interacción entre Dios y el hombre. En esa interacción, Dios muestra su gloria para que el hombre vea, o habla para que el hombre escuche, o también conversa directamente con el hombre. Sin embargo, en ninguna de estas manifestaciones Dios interactúa o conversa consigo mismo, ni se envía a sí mismo. Son manifestaciones en que Dios interactúa con el hombre para revelarse a sí mismo, para entregarle un mensaje o para darle una misión. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo interactúan entre ellos y se refieren unos a otros como personas distintas. Si fueran solo manifestaciones distintas de la misma persona manifestante,
¿cómo se explica que las manifestaciones interactúen? O sea, se hablen y se envíen unas a otras. Tanto el Padre como el Hijo se refieren a los demás, incluyendo al Espíritu Santo, como otra persona y no como otra manifestación del mismo manifestante. Son, por lo tanto, tres personas distintas y no tres manifestaciones del mismo manifestante. Veamos algunos ejemplos. En Juan 17:3, Jesús dice que el Padre lo envió como una persona que envía a otra, y no que se manifiesta en una forma diferente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Juan 14:26, Jesús habla del Padre y del Espíritu Santo como dos personas diferentes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Hebreos, capítulo 1, versículos 5 y 13, la palabra de Dios nos dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dios no habla de una manifestación suya, sino que habla del Hijo, engendrado como un ser humano, el cual se sentará a su diestra. Una manifestación no se sienta a la diestra del manifestante, es otra persona la que se sienta a la diestra del manifestante. En Juan capítulo 17, versículos 3 al 5, Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En estos versículos claramente se está hablando de dos personas diferentes, el Padre y el Hijo. Por lo demás, no es lógico pensar que la manifestación de una persona le pida al manifestante que lo glorifique a su lado. Es otra persona la que pide esto. Por lo tanto, si se dice que Dios envió al Hijo, o que Dios estaba con el Hijo, o que el Hijo le pide al Padre que lo glorifique a su lado, no podríamos hablar de manifestaciones del mismo manifestante. Por el contrario, se estaría hablando de personas o entidades divinas distintas, lo cual encajaría mejor con una visión trinitaria, pero no con una estricta perspectiva unitaria, unicitaria, modalista o sabelionista. Estas doctrinas tratan de explicar las interacciones de estas tres personas, diciendo que las interacciones entre las manifestaciones de Dios son simbólicas o analogías. Pero una analogía o simbolismo se usa para representar una realidad y no para representar otro simbolismo o analogía. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5 versículos 6 y 7 describe cuando el Cordero, Jesús, toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Dios Padre, diciendo: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esta analogía o narración simbólica, hablando de un cordero inmolado y de una persona sentada en un trono, simboliza algo real. Dios Padre
entrega a su Hijo Jesús todo el poder y gloria por los siglos de los siglos. Si el Hijo es solo una manifestación funcional de Dios, el acto de entregarle algo parece redundante o innecesario. ¿Qué propósito tendría Dios en representarse a sí mismo entregándose algo que ya posee por naturaleza? Esto hace que la interpretación de estas doctrinas enfrente dificultades al tratar de justificar la riqueza simbólica del texto. En cambio, la interpretación trinitaria da un sentido más natural a la escena. El Padre y el Hijo son personas distintas que actúan entre sí, y el acto de entregar el libro simboliza no solo la autoridad compartida del Hijo como Dios, sino su exaltación en el contexto de su obra redentora. Otro aspecto relevante para decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas distintas es que ellas son mencionadas individualmente y en conjunto como un todo en varios versículos. Por ejemplo, en el mandato bautismal, en Mateo 28:19, dice: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Si el Hijo y el Espíritu Santo son solo manifestaciones de Dios Padre, ¿por qué son nombradas como personas distintas? El bautismo podría ser solo en el nombre del Padre, o incluso solo en el nombre de Jesús o del Espíritu Santo, si no fueran personas distintas, sino solo manifestaciones de Dios. La palabra de Dios nos dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas divinas distintas y no solo manifestaciones del mismo Dios. ¿Cómo explicamos entonces que siendo tres personas distintas son al mismo tiempo un solo Dios? Siendo este un misterio no revelado respecto a la Santísima Trinidad, pero aunque no explicado por Dios en su palabra, nos ha entregado algunos conceptos que ayudan en su comprensión. Las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son el mismo Dios único, ya que comparten su esencia divina, su voluntad, su propósito y su carácter. Pero como personas se diferencian en cuanto a sus funciones o roles que cumplen en el plan de salvación. Como personas, el Hijo y el Espíritu Santo están subordinadas al Padre, aunque como Dios, las tres personas son coiguales, cosustanciales y coeternas. Aunque no podamos con nuestra limitada inteligencia comprender plenamente este misterio, Dios nos ha mostrado en su palabra a las tres personas de la Trinidad como una realidad. Un solo Dios que es al mismo tiempo tres personas distintas. Sin mayor explicación de cómo puede ser esto, pero si creemos en su palabra, debemos aceptarlo por fe. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el misterio de la omnipresencia de Dios. Aceptamos que Dios es omnipresente porque así lo ha dicho Dios en su palabra, aunque no comprendamos cómo puede ser que Dios esté en todas partes al mismo tiempo, que no necesita desplazarse de un lugar a otro, sino que simultáneamente esté en todos los lugares. Como conclusión, respondiendo bíblicamente la pregunta, ¿el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses? ¿Un Dios que se manifiesta en tres formas diferentes? ¿O un Dios y tres personas diferentes? Podemos decir que existe un solo Dios y tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son el mismo Dios. Las tres personas son el mismo Dios y por lo tanto son iguales, consustanciales y coeternos en cuanto a su esencia divina, pero que al mismo tiempo son tres personas distintas
que cumplen funciones o roles diferentes que se reflejan en la obra que cada una realiza en el plan de salvación. Son todas ellas el mismo Dios, pero son distintas en sus relaciones y roles dentro de la Santísima Trinidad. Las interacciones entre ellas son reales y literales, no son simbólicas. Reflejan relaciones internas dentro de la Trinidad. El Hijo es enviado por el Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando Jesús ora al Padre, es un diálogo genuino entre dos personas divinas, manteniendo su unidad en esencia, pero su distinción en persona. Que Dios te bendiga.